Nunca olvidaré esa noche. Eran casi las 2 de la madrugada cuando los gritos de mi hijo rompieron el silencio. Al principio creí que soñaba, pero el sonido era real, desesperado, ahogado, como si viniera desde el jardín. Me levanté con el corazón golpeando el pecho. Afuera, la luna se filtraba entre las cortinas y proyectaba sombras largas sobre el suelo de madera. Caminé descalza hasta la ventana, temblando, y fue entonces cuando la vi. Marcela, mi nuera. Estaba de rodillas, justo detrás del viejo roble. Llevaba una pala y tenía las manos cubiertas de tierra. Su cabello, despeinado, le caía sobre el rostro. Cavaba con furia, sin mirar a ningún lado, como si el mundo no existiera. Luego, arrastró un pequeño baúl metálico y lo colocó dentro del hoyo. Por un instante se detuvo y miró hacia la casa, sus ojos brillando con un reflejo extraño bajo la luz de la luna. Yo contuve la respiración. Parecía otra persona, alguien que jamás había visto. Después, cubrió el baúl con tierra, sus movimientos cada vez más torpes, más rápidos, como si quisiera borrar algo de su conciencia. Cuando terminó, se quedó de pie, inmóvil, respirando con dificultad. Las manos temblaban. En su rostro había una mezcla de agotamiento y miedo, mucho miedo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volvió a entrar a la casa. Escuché la puerta cerrarse suavemente y sus pasos apagarse por el pasillo. Me quedé observando el jardín vacío, tratando de convencerme de que no había sido real, pero el temblor en mis manos me recordaba que sí lo fue. Intenté dormir, pero no pude. Me revolvía en la cama, repasando cada detalle, cada sonido. ¿Qué había en ese baúl? ¿Por qué lo enterró en medio de la noche? ¿Y por qué mi hijo había gritado antes? Algo no encajaba. Daniel no volvió a su habitación esa noche. No escuché más su voz. Solo el viento colándose entre los árboles y el eco del metal golpeando la tierra. A la mañana siguiente, bajé las escaleras fingiendo normalidad. El olor a café recién hecho llenaba la cocina. Marcela estaba allí, con una sonrisa demasiado perfecta. «Buenos días, suegra», dijo con ese tono que siempre me resultó falso. «Espero que haya dormido bien». Le devolví una sonrisa forzada. «Más o menos», respondí. «Escuché ruidos anoche. ¿Todo bien?» Ella levantó la mirada, clavándome los ojos. «¿Ruidos?», repitió, como si no entendiera. «Sí, me pareció oír algo en el jardín». «Ah», hizo una pausa y sonrió otra vez. «Seguramente fue un gato». Tomó la taza de café y bebió un sorbo, sin apartar la vista de mí. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que esa mujer me hacía sentir miedo. Cuando Daniel bajó, su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. «¿Dormiste mal, hijo?», pregunté. «Sí, solo un poco de estrés, mamá». «¿Seguro?». «Te escuché anoche». Él se quedó en silencio, mirando la mesa. Marcela lo interrumpió con una carcajada forzada. «Ya le dije, suegra, que seguro fue el viento. No imagine cosas». Esa frase me dolió. No imagine cosas. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras en mi vida, siempre usadas para hacerme dudar de mí misma? Pero yo sabía lo que vi. Pasé el resto del día inquieta, mirando por la ventana hacia el roble. La tierra estaba removida, más oscura que el resto del jardín. Nadie parecía notarlo, ni Daniel, ni Marcela. A veces, ella salía al patio a regar las plantas, pero evitaba acercarse a esa parte. Era como si temiera pisar ese lugar. Esa noche, mientras cenábamos, el ambiente se volvió más tenso. Daniel comía en silencio y Marcela lo observaba con una sonrisa en los labios, una sonrisa que escondía algo. «¿Te pasa algo, amor?», le preguntó ella, rozándole la mano. «Nada, solo cansancio», respondió él sin mirarla. Yo observaba la escena sin intervenir, sintiendo cómo una corriente invisible recorría la mesa. Cuando terminé mi sopa, me levanté y me dirigí al fregadero. Desde allí, podía ver el reflejo del jardín en la ventana. El viento movía las ramas del roble y por un instante juraría haber visto una sombra moverse cerca de donde estaba el montículo de tierra. Me giré de golpe, pero cuando salí al porche, no había nadie. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, esperando, escuchando cada crujido de la madera, cada paso en el pasillo. A las 2 de la madrugada, volví a mirar por la ventana. Nada, pero el corazón no me dejaba tranquila. Algo dentro de mí, una voz muy antigua, me decía que tenía que saber la verdad. Y así, al amanecer, tomé una decisión.
Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Ya te suscribiste al canal y le diste me gusta al video? Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y no olvides comentar aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esperé a que ellos salieran. Daniel tenía una reunión y Marcela, según dijo, iba a visitar a una amiga. Cuando escuché el sonido del coche alejándose, abrí el armario y tomé la linterna que guardaba desde los años de apagones. También busqué una vieja pala en el cobertizo. Salí al jardín. El aire estaba frío y húmedo. El cielo aún tenía ese gris tenue del amanecer. Me acerqué al roble, al punto exacto donde la tierra había sido removida. Comencé a cavar. El olor a tierra mojada me envolvía, mezclado con algo más metálico. No tardé en escuchar el golpe del metal contra el metal. Mi respiración se volvió agitada. Retiré la tierra con las manos hasta que la tapa del baúl quedó completamente visible. Tenía un candado oxidado, pero se rompió con facilidad. Lo abrí. Un viento helado me golpeó el rostro. El olor era insoportable. Dentro había ropa infantil, manchada de algo seco, y una pequeña muñeca de trapo con un ojo arrancado. Debajo, un cuaderno con dibujos infantiles. Lo tomé entre las manos. En la primera página, con letra temblorosa, estaba escrito: «Para mi abuela Cristina, con amor, te extraño mucho». Sentí que el alma se me partía. Era la letra de mi nieta, Sofía, la niña que, según Marcela, había muerto en un accidente hacía 3 años. El aire me faltó, y por primera vez en mi vida sentí miedo de descubrir la verdad. No sé cuánto tiempo estuve allí, arrodillada, con el cuaderno de Sofía entre las manos. Sentía el pulso en los oídos, el frío de la madrugada metiéndose por los huesos y el corazón desbocado, como si en cualquier momento fuera a salirse del pecho. El suelo seguía húmedo, y el olor a tierra recién removida se mezclaba con algo más oscuro, el olor del pasado que alguien quiso enterrar para siempre. Apreté el cuaderno contra mi pecho, temblando. Miré hacia la casa, esperando ver a alguien en la ventana. Nada, solo silencio. El viento soplaba, moviendo las ramas del roble como si murmuraran secretos entre sí. Me incorporé con dificultad, cubrí nuevamente el hoyo y escondí el baúl detrás del cobertizo. Nadie debía saber aún que lo había abierto. Entré en la casa sin hacer ruido, con las manos aún manchadas de tierra. Fui directo a mi habitación y me senté en la cama. La portada del cuaderno estaba manchada, pero en el borde inferior todavía podía leerse su nombre completo: Sofía Ramírez García, 6 años. Mi pequeña Sofía, la hija de Daniel y Marcela, la niña que adoraba dibujar, que pasaba horas haciéndome retratos con crayones. Recordaba cómo su risa llenaba la casa, cómo corría entre las flores del jardín, y cómo un día, de repente, todo se apagó. Abrí la primera página con cuidado. Hoy mami dijo que no puedo jugar con la abuela. Dice que me enseña cosas feas, pero yo quiero ir a su casa porque huele rico a pan y a flores. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pasé la hoja. La tía Carol vino otra vez. Me lleva al cuarto de abajo cuando mami sale. Dice que es nuestro secreto, pero yo no quiero bajar más. Está oscuro y hace frío. Si le digo a mami se enoja. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tía Carol. Marcela no tenía ninguna hermana. En la familia nunca existió una tía Carol. Me quedé leyendo una y otra vez esas líneas, como si en ellas se escondiera una verdad que no quería aceptar. Pasé la página. Hoy dibujé un sol. Pero Carol me dijo que no diga su nombre. Mami la conoce, pero no quiere que papá se entere. Carol dice que soy bonita como ella. No entiendo. Las palabras empezaban a torcerse, como si la niña escribiera con miedo. Las letras eran más irregulares. La tinta corría en algunos lugares, quizás por lágrimas o por la prisa. Cerré el cuaderno de golpe. Sentía náuseas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Sofía la llamaba tía Carol? ¿Y por qué Marcela escondía ese cuaderno junto con la ropa ensangrentada? Salí al pasillo tambaleándome. Todo el cuerpo me dolía. Bajé las escaleras y vi la fotografía familiar en la pared. Daniel, Marcela y Sofía sonriendo frente al lago. Me acerqué y la observé de cerca. Había algo en esa foto que nunca me había detenido a mirar. Detrás de ellos, reflejada en el agua, se distinguía una figura borrosa, femenina, rubia. Mi respiración se cortó. Regresé a la cocina y me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa.
No podía pensar con claridad. Quise creer que todo era un malentendido, una coincidencia, pero algo dentro de mí, esa voz que las madres tienen grabada en el alma, me decía que no. A las 11 de la mañana escuché la puerta abrirse. Daniel había vuelto. Corrí a mi habitación y escondí el cuaderno dentro del colchón. Cuando bajé, Marcela estaba en el comedor, como si nada hubiera pasado. ¡Suegra!, exclamó, con una sonrisa falsa. «Hoy haremos pastel de carne. ¿Le parece bien?». Asentí, evitando mirarla a los ojos. «Por supuesto, me encanta». Mientras cocinaba, la observaba en silencio. Movía las manos con naturalidad, tarareaba una canción, reía de vez en cuando, pero sus ojos eran fríos, ausentes, no reflejaban vida. Daniel se sentó a la mesa. Se veía más tranquilo, aunque cansado. «Hijo, ¿cómo fue tu reunión?», pregunté intentando sonar casual. «Bien, mamá. Solo un poco de estrés, ya sabes cómo es el trabajo». Marcela le acarició la mano. «No te preocupes, mi amor. Esta noche descansaremos los tres juntos». Esa frase me estremeció. ¿Los tres juntos? ¿Desde cuándo ella me incluía en sus planes? Durante el almuerzo, noté que Daniel evitaba mi mirada. Parecía nervioso. Yo no mencioné nada, pero dentro de mí ya sabía que debía actuar con cuidado. Había algo oscuro en esa casa, algo que crecía entre nosotros como un veneno. Esa tarde, cuando Marcela salió al mercado, subí de nuevo a mi habitación. Saqué el cuaderno y lo leí desde el principio, con más calma. Las últimas páginas estaban apenas legibles, pero una frase sobresalía, escrita con tinta azul y subrayada. Mami dijo que Carol se va a ir lejos, que no le diga a papá, que si alguien pregunta, diga que me caí en el lago. Me quedé helada. Ese era el día exacto en que Sofía desapareció antes del accidente. El día en que dijeron que había resbalado y se había ahogado. No, no fue un accidente. De repente, el suelo pareció moverse bajo mis pies. Todo cobró sentido. El miedo de Daniel, la actitud controladora de Marcela, las noches en las que la escuchaba susurrar por teléfono, los documentos que escondía en su bolso. Y entonces recordé algo que había olvidado. Semanas antes de la muerte de Sofía, Marcela había llegado con un mechón de cabello teñido de rubio. Dijo que era por un cambio de look, pero después volvió a su color natural. ¿Y si Carol nunca existió? ¿Y si esa mujer era ella misma? El pensamiento me dejó sin aire. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el jardín. El montículo de tierra seguía allí, intacto, como una cicatriz abierta, y aunque el sol brillaba, yo solo veía sombras. Tenía que actuar con inteligencia. No podía acusarla sin pruebas, pero el diario era una bomba en mis manos. Si ella lo descubría, podría destruirlo todo, incluso a mí. Esa noche, mientras Daniel y Marcela dormían, bajé al estudio y encendí la vieja lámpara del escritorio. Saqué una libreta y empecé a escribir cada detalle, las fechas, las frases del cuaderno, todo lo que había visto. No sabía cómo, pero debía proteger la verdad. Afuera, el viento volvió a soplar. Se escuchó un golpe suave contra la ventana. Cuando la abrí para cerrar el pestillo, vi algo que me heló la sangre. Marcela estaba parada junto al roble, mirando directamente hacia mi habitación. No se movía, no decía nada, solo me miraba, y sonrió. Una sonrisa lenta, sin emoción, que me dejó paralizada. Cerré la ventana de golpe y me quedé de pie, en la oscuridad, con el corazón desbocado. Esa noche entendí que el miedo tenía rostro, y que vivía bajo mi techo. A la mañana siguiente, el aire en la casa se sentía distinto. No sé si era el miedo o la tensión acumulada, pero hasta el reloj del pasillo parecía marcar los segundos con un ruido más pesado, como si cada tic fuera una advertencia. Apenas dormí unas horas, y aún así, me obligué a actuar con normalidad. Sabía que Marcela sospechaba de mí. Lo sentía en la forma en que me miraba, en cómo cerraba las puertas lentamente, en cómo bajaba la voz cuando hablaba por teléfono. Desayunamos juntos, pero cada palabra era una piedra entre los tres. Daniel intentaba mantener una falsa calma, hablando del trabajo, del clima, del precio del combustible, de cualquier cosa que no tuviera que ver con la familia, pero su mirada estaba perdida, como si dentro de él también hubiera algo roto. «Mamá, ¿saldrás hoy?», preguntó de pronto, sin levantar la vista de su taza. «Tal vez», respondí. «Pensaba ir al pueblo a comprar algo de pan». «Yo te llevo», dijo Marcela, rápida, sin pensarlo. «No hace falta, hija».
Disfruta la mañana con tu esposo, contesté, sonriendo con suavidad. Insisto, su voz se endureció. No quiero que camines sola. Era una orden disfrazada de cortesía. Lo supe al instante. Marcela no quería que saliera de la casa, al menos no sin saber a dónde iba. Fingí agradecimiento y acepté. El viaje fue tenso. Apenas cruzamos palabras. Yo miraba el camino, tratando de respirar despacio, pero sentía su mirada fija en mí, analizando cada gesto, cada movimiento. Cuando llegamos al pueblo, estacionó frente a la panadería. «Tienes 10 minutos», dijo, sin mirarme. Asentí y entré al local, fingiendo calma. Compré pan, pero también algo más, una pequeña libreta y un bolígrafo. Sabía que debía registrar todo, no solo lo del diario de Sofía, sino también el comportamiento de Marcela. Ya no se trataba solo de sospechas, era supervivencia. Al regresar a casa, ella guardó silencio durante el almuerzo. Solo hablaba con Daniel, aunque las palabras estaban llenas de veneno disfrazado de dulzura. «Amor, deberías descansar más», le decía. «Tienes cara de cansado. Tal vez te hace mal tanto trabajo, o tanta gente que no te deja tranquilo». Era una indirecta, una forma de decirle que no debía confiar en nadie, ni siquiera en mí. Esa tarde, cuando subí a mi habitación, saqué el cuaderno de Sofía. Esta vez me armé de valor para leerlo entero. Las últimas páginas estaban arrugadas y manchadas, pero pude distinguir cada palabra. Carol vino hoy de nuevo. Mami estaba enojada. Decía que papá la iba a descubrir. Me mandaron al cuarto frío otra vez. Carol me dijo que pronto no tendría que esconderme más, que ella y mami iban a irse juntas, lejos. Pero yo no quiero ir. Quiero quedarme con mi abuela. Las lágrimas me nublaron la vista. Seguí leyendo. Papá vino a verme y lloró. Dijo que mami está rara, que grita sola y que a veces la escucha hablar con alguien por teléfono. Pero yo nunca veo a nadie. Carol no existe, ¿verdad? Mis manos comenzaron a temblar. El trazo infantil se volvía más confuso, como si Sofía hubiera escrito con miedo. La última frase, escrita torpemente en tinta azul, parecía un grito desesperado. «Si no vuelvo a escribir, dile a la abuela que Carol no es real, que es mami». El cuaderno me cayó de las manos. Sentí un vértigo terrible. Sofía lo había descubierto todo. Había entendido que su madre tenía otra personalidad, otra voz dentro de su cabeza. Carol no era una persona, era Marcela misma, una doble vida, una mente enferma. Recordé entonces pequeños detalles que antes me parecían triviales. La forma en que Marcela se miraba al espejo y hablaba sola, cómo cambiaba de tono de voz repentinamente, las veces que la escuché reír sin motivo. Era como si una parte de ella hubiera tomado el control, una parte peligrosa. Me quedé sentada en la cama durante horas, inmóvil. No sabía qué hacer. ¿Cómo enfrentarse a alguien así? ¿Cómo decirle a un hijo que la mujer que ama, la madre de su hija, es capaz de tanto horror? Por la noche, escuché a Daniel y Marcela discutir en el pasillo. Me acerqué a la puerta. «Te lo dije, Daniel. No quiero que hables con tu madre tanto», gritaba ella. Solo estaba preguntando cómo se sentía. «¿Qué tiene de malo?», respondió él, exhausto. «Todo. ¿No ves que te manipula, que se mete en todo? Siempre ha querido separarnos». Hubo un golpe, un ruido seco. Daniel guardó silencio. Yo me cubrí la boca para no gritar. Después escuché los pasos de ella alejándose y el sonido de una puerta cerrándose con violencia. Esperé unos minutos y salí al pasillo. Mi hijo estaba apoyado en la pared, con la mejilla enrojecida. Me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, no puedo más». «Hijo», quise abrazarlo, pero él retrocedió. «No digas nada, por favor. Si se entera de que te lo conté, no sé qué puede hacer». Sus palabras me atravesaron el alma. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, bajé a la cocina y escribí en mi libreta todo lo que sabía. La nota, el diario, la confesión escrita de Sofía. Tenía que proteger la verdad, aunque eso significara enfrentarme a ella sola. A la mañana siguiente, cuando fui a dejarle el desayuno a Daniel, lo encontré en el jardín mirando el roble. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Soñé con Sofía», susurró. «Soñé que me pedía ayuda, que me decía, busca el frío. No sé qué significa». Yo sí lo sabía. El cuarto frío. Le tomé la mano. «Daniel, necesito que confíes en mí. Pásame la llave del sótano». «¿Para qué?». «Por Sofía, por la verdad». Dudó, pero al final me entregó el llavero. Su mirada era un torbellino de miedo y esperanza.
Ten cuidado, mamá. Si ella te descubre. No lo dejó terminar. Marcela apareció en el umbral con una sonrisa helada. ¿Qué hacen ahí afuera tan temprano?, preguntó, fingiendo dulzura. Nada, amor, respondió Daniel rápido. Solo hablábamos del jardín. Qué bien. Ella entrecerró los ojos mirándome. Espero que no se cansen mucho. Tenemos un día largo por delante. Su voz sonó como una amenaza disfrazada. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, bajé sola al sótano. El aire allí era espeso, helado. Encendí la linterna y avancé despacio. En una esquina, cubierta por una manta vieja, había una pequeña silla y una muñeca rota. En la pared, con crayones rojos, se distinguían trazos torcidos, dibujos infantiles. Uno de ellos mostraba una figura femenina de cabello largo con una palabra escrita sobre su cabeza. Carol. Sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Sofía había estado allí, viva, asustada, encerrada, y lo peor de todo era que nadie lo había querido ver. Desde el día en que bajé al sótano, algo cambió en mí, y también en la casa. Sentí que las paredes respiraban, que cada rincón observaba, que la oscuridad ya no pertenecía a la noche, sino a Marcela. Sabía que había cruzado una línea, y que ella lo sabía. En el aire se podía oler la desconfianza, como si la casa entera contuviera la respiración. Intenté actuar con normalidad, pero cada movimiento mío parecía seguido por una sombra. Si iba a la cocina, ella aparecía detrás de mí. Si subía las escaleras, escuchaba sus pasos a distancia. Si hablaba con Daniel, siempre encontraba una excusa para interrumpir. Se había convertido en mi sombra, en un eco sin descanso. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, noté algo extraño. La libreta donde guardaba mis anotaciones no estaba en su sitio. Revisé cajones, estanterías, debajo del colchón. Nada. Sentí un nudo en el estómago. Solo alguien que conociera mi rutina podía haberla tomado. Y esa persona estaba ahora sentada en la mesa del comedor, mirándome con su eterna sonrisa de serpiente. ¿Se te perdió algo, suegra?, preguntó, mientras removía el café con una cuchara. Nada importante. Mentí, intentando mantener la voz firme. Ah, menos mal, porque sería una pena que alguien, hizo una pausa, mirándome directamente, se metiera en asuntos que no le corresponden. No respondí. Me limité a servirle el pan y sentarme frente a ella. Era como estar ante una fiera que finge estar dormida. Daniel bajó unos minutos después. Se notaba cansado, distraído. Mamá, hoy saldré temprano. Tengo que ir a la oficina. Marcela apoyó una mano en su brazo. Quédate, amor. Descansa un poco. No tienes por qué dejarme sola hoy. Sola. Esa palabra resonó en mi cabeza. Me estaba diciendo, sin decirlo, que si Daniel se iba, yo quedaría a su merced. Déjalo ir, Marcela. Intervine suavemente. El trabajo no puede esperar. Ella me miró, sonriendo apenas. Oh, claro. Usted siempre sabe lo que es mejor para todos, ¿verdad? Daniel nos miró a ambas y suspiró. No discutan, por favor. Tomó su maletín y salió. En cuanto escuché el motor del coche alejarse, supe que estaba sola con ella. El silencio se hizo insoportable. Marcela se levantó y caminó lentamente hacia mí. ¿Sabe algo, suegra?, dijo con voz suave. A veces pienso que usted no me tiene cariño. No diga eso. Intenté sonreír. Solo me preocupa mi hijo, nada más. ¿Solo eso? Sus ojos brillaron con algo que me heló. Porque últimamente tiene muchas preocupaciones. Sale al jardín, revisa cosas. Incluso baja al sótano. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? Las cámaras no mienten, Cristina. Dijo mi nombre sin el suegra. Frío, directo. Era una declaración de guerra. Mi esposo cree que están desconectadas, pero no lo están. Yo las reviso todas las noches. Retrocedí un paso sin querer. Ella dio uno hacia adelante. No tiene que tener miedo, continuó, fingiendo dulzura. Solo le pido una cosa. Deje el pasado en paz. Hay cosas que es mejor no remover. Me quedé sin palabras. En su voz había una amenaza velada, pero clara. Si sabía que había bajado al sótano, también podía saber que tenía el diario. Tenía que esconderlo mejor. Esa noche no pude cenar. Daniel insistía en que comiera algo, pero mi estómago estaba cerrado. Marcela, por el contrario, estaba tranquila, casi eufórica. ¿No está deliciosa la sopa, Cristina?, preguntó con falsa amabilidad. Sí, muy buena, respondí sin levantar la vista. La hice con una receta familiar. Rió suavemente. ¿De mi madre? ¿O quizás de mi otra madre?
No lo recuerdo bien. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Otra madre. Era su forma de decirme que Carol seguía viva dentro de ella. Esa noche, después de acostarme, escuché pasos en el pasillo. El reloj marcaba las 2. Los mismos pasos suaves, arrastrados, que ya había oído antes. Me levanté en silencio y abrí apenas la puerta. Vi su silueta al final del corredor, frente al cuarto de Daniel, observando. No se movía, solo estaba allí, quieta, como una estatua. Luego giró la cabeza lentamente hacia mí. Cerré la puerta y contuve la respiración. Minutos después, escuché que bajaba las escaleras. Me acerqué a la ventana y la vi salir al jardín. Caminaba hacia el roble, justo donde había enterrado el baúl. Llevaba algo en las manos, un frasco pequeño que brillaba bajo la luna. Lo dejó sobre la tierra y empezó a susurrar algo. No eran palabras claras, parecían murmullos, como una plegaria enferma. Al amanecer, bajé sin hacer ruido. El frasco seguía allí. Dentro, flotando en un líquido oscuro, había algo que me revolvió el estómago. Un mechón de cabello, atado con una cinta infantil. Me arrodillé, temblando. Reconocí ese lazo. Sofía lo usaba siempre. El horror me recorrió por completo. Marcela no solo había matado a mi nieta, estaba repitiendo el ritual, alimentando su locura. Decidí actuar. Tenía que salvar a Daniel antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, cuando él regresó del trabajo, lo llamé al jardín. Hijo, necesito que escuches lo que voy a decirte y que no me interrumpas. Mamá, no empieces otra vez. Por favor, Daniel. Le tomé las manos. Ella está enferma. Lo del accidente, lo de Sofía, todo fue mentira. Tengo pruebas. Le conté lo del diario, lo del cuarto, las cámaras, el frasco. Lo dije todo, con lágrimas en los ojos. Al principio se negó a creerme, pero algo en su mirada cambió cuando mencioné el nombre Carol. ¿Carol? Repitió con un hilo de voz. Asentí. Sí, esa amiga de Marcela nunca existió. Era ella, una parte de ella. Sofía lo sabía. Daniel se llevó las manos al rostro. Dios mío. En ese momento escuchamos un ruido. La puerta del patio se abrió. Marcela estaba allí, de pie, mirándonos. Había escuchado todo. ¡Qué conmovedor!, dijo con voz temblorosa. Madre e hijo, conspirando contra mí. Marcela, por favor, cálmate, dijo Daniel intentando acercarse. ¿Cálmate? Su risa fue seca, rota. Ustedes no entienden. Ella no se fue, Daniel. Carol sigue aquí. Y se golpeó el pecho con fuerza. Daniel dio un paso atrás. Yo me interpuse entre ellos. No más, Marcela. No más. Tarde, suegra. Sonrió. Mucho más tarde de lo que cree. Entonces se giró y subió corriendo las escaleras. Escuchamos una puerta cerrarse de golpe. Daniel fue tras ella, pero yo lo detuve. Déjala. No esta noche. Sabía que esa mirada en los ojos de Marcela no era la de una mujer enojada. Era la de alguien al borde del abismo. Y el problema con los abismos es que a veces arrastran a quien intenta mirar dentro. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una prisión de silencio. Daniel evitaba hablar del tema, intentando fingir que nada había ocurrido, pero yo sabía que en sus noches había gritos sin voz. Lo veía en sus ojeras, en la manera temblorosa con la que encendía los cigarrillos, a pesar de haber dejado de fumar hacía años, y en ese gesto de morderse el labio que siempre tenía cuando ocultaba algo. Marcela, en cambio, parecía haber encontrado una nueva calma. Cocinaba, sonreía, escuchaba música mientras limpiaba, incluso hablaba de redecorar el jardín. Pero esa serenidad era peor que su locura visible. Era la calma de un depredador que acecha en silencio, esperando el momento exacto para atacar. Una tarde, decidí ir al pueblo. Quería hablar con alguien que conociera el pasado de Marcela, alguien fuera de ese círculo envenenado que ella había tejido. Recordé que en la parroquia aún vivía la señora Ramona, una mujer mayor que había trabajado años atrás como secretaria en la escuela donde Sofía estudiaba. Tomé mi abrigo, esperé a que Daniel se durmiera en el sofá y salí sin avisar. El aire estaba frío y las nubes grises parecían presagiar tormenta. Ramona me recibió con la ternura de siempre, pero al mencionar el nombre de Marcela, su rostro cambió. ¿Marcela López?, repitió, bajando la voz. Sí, la recuerdo, pero no como todos la recuerdan. ¿A qué se refiere?, pregunté tensa. Ella no se llamaba así cuando llegó al pueblo. Tenía otro apellido. Venía de una familia complicada.
Su madre hizo una pausa, buscando las palabras. Su madre se ahorcó cuando ella tenía 8 años. Lo encontraron en los periódicos. Dicen que lo hizo frente a la niña. Sentí un escalofrío. ¿Y su padre? Desapareció poco después. Algunos decían que huyó, otros que... suspiró. Que Marcela lo había visto morir. Nadie sabe cómo, pero esa niña nunca volvió a ser la misma. Mis manos comenzaron a temblar. Ramona continuó. Fue internada en un instituto psiquiátrico durante años, bajo otro nombre, Carolina. Carol. La palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Carolina? Susurré, apenas respirando. Sí, Carolina López. Pero cuando cumplió los 18, salió del hospital y se cambió el nombre. Volvió como Marcela. Nadie la reconoció, hasta que conoció a su hijo. El silencio cayó entre nosotras. Mi mente era un torbellino. De repente, todo tenía sentido. Los cambios de voz, la risa en la noche, las contradicciones, las cartas que recibía con remitentes falsos. Carol no era una invención, era su otra mitad, una sombra de su infancia. ¿Sabía usted que tenía una hija?, pregunté, tratando de controlar las lágrimas. Ramona negó con la cabeza. No, pero si tuvo una... Pobrecita. Esa mujer no debía criar ni a una planta. Me levanté, temblando. La verdad me pesaba como una piedra. Le agradecí y caminé hasta la salida. Antes de irme, Ramona me tomó la mano. Tenga cuidado, Cristina. Las personas como ella no distinguen entre amor y destrucción. Salí de la iglesia bajo una llovizna suave. El cielo parecía llorar conmigo. Caminé hasta el coche con el alma encogida. Cada gota golpeaba el parabrisas como un recordatorio del horror que había crecido dentro de mi propia familia. De regreso a casa, vi las luces encendidas desde lejos. Algo no iba bien. La puerta estaba entreabierta. Entré con el corazón latiendo en la garganta. Todo estaba en orden, excepto por una cosa. El retrato de Sofía, el que siempre tenía en la sala, estaba roto en el suelo. ¿Daniel? Llamé, pero nadie respondió. Subí las escaleras. La puerta del cuarto de mi hijo estaba abierta. Dentro, el colchón estaba volcado, los cajones abiertos, los papeles desparramados por el suelo, y sobre la cama había una nota escrita con lápiz labial. Buscando la verdad, solo encontrarás tu tumba. Mi respiración se cortó. Escuché un ruido abajo. Corrí hacia la cocina, pero lo único que encontré fue la libreta que ella me había robado, abierta sobre la mesa. Había dibujado corazones con crayones infantiles y escrito algo con letra temblorosa. La abuela miente. Sofía está conmigo. Carol la cuida. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en la pared para no caer. Estaba completamente fuera de sí. Pero lo que más me aterraba era que la mención de Sofía sonaba real, como si en su mente creyera que la niña aún vivía. Daniel regresó poco después, empapado por la lluvia. ¿Qué pasó aquí?, le mostré la nota. Sus ojos se abrieron con horror. Mamá, ella fue al cementerio. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque antes de irme me pidió flores blancas. Dijo que quería llevarlas donde todo empezó. Sin pensarlo, tomé mi abrigo y corrí hacia el coche. Daniel me siguió. El camino hasta el cementerio era oscuro, serpenteante. Los faros del auto apenas cortaban la neblina. Cuando llegamos, la lluvia caía con fuerza. La puerta de hierro estaba abierta. Caminamos entre las lápidas, llamándola. «Marcela, Marcela». El trueno estalló sobre nuestras cabezas, y entonces la vimos. Estaba arrodillada frente a la tumba de Sofía, con el cabello pegado al rostro y las manos llenas de tierra. En sus brazos sostenía algo, la muñeca rota, la misma del baúl. «No la toquen», susurró cuando nos acercamos. «Está dormida. Si hacen ruido se despertará». Daniel cayó de rodillas, llorando. «Marcela, por favor, eso no es Sofía. Ya no está aquí». Ella levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban vacíos, dilatados. «Claro que está. La oigo todas las noches. Me llama desde abajo. Quiere que la saque del frío». Yo retrocedí, horrorizada. Su mente estaba completamente destruida. «Marcela», dije con voz temblorosa, «vámonos a casa, por favor». Ella rió, una risa rota, desgarrada. «¿A casa?» «Sí, volvamos a casa. Allí está el resto. Allí espera Carol». Y sin decir más, se levantó y comenzó a caminar bajo la lluvia, dejando huellas de barro entre las tumbas. Daniel corrió tras ella, pero yo me quedé inmóvil, observando la lápida. La tierra estaba removida. Me arrodillé y toqué el suelo. Sentí algo frío.
metálico. Cavé con las manos y bajo unos centímetros de tierra encontré una llave pequeña, oxidada. La apreté entre mis dedos. Marcela había dejado algo allí, algo que, una vez abierto, no habría marcha atrás. La llave no dejaba de pesarme en el bolsillo. Era pequeña, oxidada, de un diseño antiguo, pero su presencia era un recordatorio constante de que había algo más, algo que todavía permanecía oculto. Desde aquella noche en el cementerio, el aire en la casa se volvió irrespirable. Daniel no hablaba, apenas comía, y yo me pasaba las horas vigilando las escaleras, temiendo que Marcela bajara en medio de la madrugada con otra de sus voces. No dormíamos. El sueño se había convertido en un lujo que ya no podíamos permitirnos. Al tercer día, mientras ella salía a comprar flores, le pedí a Daniel que me acompañara al sótano. Teníamos que descubrir qué abría aquella llave. Bajamos con la linterna. El aire húmedo y helado nos envolvió como un abrazo maligno. Cada peldaño crujía, cada sombra parecía moverse. ¿Estás seguro de esto, mamá?, preguntó Daniel, con voz baja. Hijo, ya no hay vuelta atrás. Le mostré la llave. Esto es lo que ella quiere que no veamos. Recorrimos las paredes del sótano. En una esquina, detrás de unas cajas viejas, había una puerta pequeña, de hierro, la misma que, años atrás, Marcela decía que no se abría porque estaba sellada por humedad. La cerradura tenía el mismo diseño que la llave. La introduje lentamente y giró con un chasquido seco. El olor que salió de allí me revolvió el estómago. Humedad, óxido y algo más. Un hedor rancio, casi dulce, como el de algo que había permanecido demasiado tiempo escondido. Encendimos la linterna. Dentro había una habitación diminuta. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, soles, casas, árboles, flores y figuras humanas, pero en todas, la figura de la madre aparecía tachada con crayones negros. En una esquina había un colchón viejo, una manta infantil y una muñeca con el cabello arrancado. Daniel se cubrió la boca con las manos. No, no puede ser. Sí, susurré, con la voz quebrada. Aquí estuvo Sofía, aquí la tuvo encerrada. Me acerqué a una de las paredes. Había palabras escritas con letra temblorosa, casi borradas. No digas nada. Carol se enoja. Daniel se desplomó en el suelo. Dios mío. Y yo no vi nada. Viví bajo este techo. Mientras ella... No te culpes, hijo. Lo abracé. Ella es experta en disfrazar el horror. De repente, escuchamos pasos arriba. La puerta principal se cerró de golpe. Marcela había regresado. Apagué la linterna y le hice una seña a Daniel para que guardara silencio. Los pasos descendieron lentamente por la escalera. Cada crujido del piso era un cuchillo en el aire. La vimos aparecer en el umbral. Tenía el rostro empapado por la lluvia y una sonrisa que no era humana. Sabía que no podrían resistir. Su voz sonaba tranquila, casi dulce. Siempre tan curiosa, ¿verdad, Cristina? Y tú, Daniel, siempre tan débil. Marcela, escúchame, dijo mi hijo, intentando mantener la calma. Necesitas ayuda. ¿Ayuda? Rió. La única que necesitaba ayuda era Sofía, y ustedes no se la dieron. Yo lo hice. Su mirada se clavó en el colchón, y por un momento una sombra de ternura cruzó su rostro. Ella me decía que tenía frío, y yo solo quería que durmiera un poco más, pero se quedó dormida para siempre. Daniel se tapó los oídos. ¡Cállate! ¡Basta! ¿Por qué?, gritó ella dando un paso al frente. ¿Porque te duele escuchar la verdad? La cuidé mejor que tú. Tú solo pensabas en el trabajo mientras ella lloraba en este sótano. La rabia en su voz era tan intensa que por un instante me pareció ver a otra persona. No a Marcela, sino a una niña herida, atrapada en su propio pasado. No eres Carol, dije con firmeza. Carol murió con tu madre. Tú eres Marcela, y lo que hiciste no fue amor, fue crueldad. Ella se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en lágrimas. Usted no entiende nada, vieja. Carol no murió. Carol me protege. Y entonces sacó algo de su bolsillo. Una navaja pequeña, oxidada, la misma con la que había abierto la tierra aquella noche. Daniel retrocedió instintivamente. No lo hagas, Marcela, le dije, conteniendo el miedo. No ganas nada con más dolor. Ya hay dolor, Cristina, susurró. Y usted es la raíz de todo. Si no hubiera venido a esta casa, si no se hubiera metido entre Daniel y yo, nada de esto habría pasado. Avanzó hacia mí. Daniel intentó detenerla, pero ella lo empujó con una fuerza que no parecía humana.
El golpe lo lanzó contra la pared. Corrí hacia él, pero antes de llegar, sentí el filo de la navaja rozarme el brazo. «¡Detente, Marcela!», grité. «Sofía te veía como a una madre. Y tú la mataste». Esa palabra la detuvo. Su cuerpo tembló. La navaja cayó al suelo. Comenzó a sollozar, llevándose las manos a la cabeza. No quería hacerlo. Carol me obligó. Carol lo dijo. «No existe, Marcela. Carol no existe». Me acerqué despacio. «Es tu voz, tu pasado, tu culpa». Ella se derrumbó en el suelo, llorando. Daniel, con la cara ensangrentada, se arrastró hasta ella y la abrazó. «Vamos a ayudarte, Marcela, pero tienes que decir la verdad». Ella lo miró, confundida. «¿La verdad? ¿Para qué? Nadie quiere oírla». Entonces se volvió hacia mí. «Usted la encontrará, suegra». Sonrió débilmente. «Lo que busca está bajo el roble». Mi corazón se detuvo. «¿Qué hay bajo el roble?», pregunté. Ella me miró con una calma aterradora. El primer baúl no era el único. Antes de que pudiera decir más, se desmayó en los brazos de Daniel. Llamamos a emergencias. La llevaron inconsciente, murmurando entre sueños. La última frase que repitió antes de subir a la ambulancia fue: «Carol no duerme, ella solo cambia de cuerpo». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y las sirenas se alejaban, tomé la linterna y salí al jardín. El suelo junto al roble estaba húmedo, la tierra hundida. Empecé a cavar con las manos. Cada palada de tierra era más pesada que la anterior, hasta que el metal volvió a sonar. Otro baúl, más grande, más profundo. Lo abrí con la llave que había guardado, y lo que vi dentro me heló el alma. El metal del baúl estaba frío como el mármol, y su tacto me estremecía. La lluvia caía sin compasión, empapando la tierra, el cabello, la ropa, pero yo ya no sentía el cuerpo, solo el miedo. Ese miedo denso que se mete en los huesos cuando sabes que estás a punto de descubrir algo que puede destruirte. El candado se dio con un chirrido que me heló la sangre. Me arrodillé y levanté la tapa. Un olor nauseabundo se escapó, mezclado con humedad y óxido. Dentro, cuidadosamente apilados, había varios objetos cubiertos con trapos empapados. Una caja de música rota, una fotografía familiar con los rostros rayados, un par de zapatos diminutos y una pequeña bolsa de tela. La abrí con manos temblorosas. Dentro había dientes, dientes de leche. Los reconocí al instante. Eran los de Sofía. Yo misma se los había guardado cuando se le caían. Los había puesto en una cajita azul con su nombre. Pero aquí estaban, dentro de una bolsa oscura, manchada. El grito se me quedó atrapado en la garganta. No podía llorar. No podía respirar. En el fondo del baúl había una carta. Estaba húmeda, pero aún podía leerse. La letra era de Marcela. «Querida Carol, sé que no puedo seguir escuchándote, pero tú me salvaste cuando nadie lo hizo. Mamá se fue por culpa de ellos y ahora tú me proteges. No dejes que me la quiten. Sofía no quería dormir, pero yo la acuné. Tú dijiste que el silencio era amor. Ahora está tranquila, y pronto lo estaré yo también. Gracias por quedarte conmigo. Si un día no despierto, sabrás dónde encontrarme. Marcela». El papel se deshizo entre mis dedos. Cerré los ojos. Por fin lo entendía todo. La voz que Marcela escuchaba era el eco de su madre muerta. Aquella mujer que se había quitado la vida frente a ella cuando era niña. Había crecido con esa sombra, hasta convertirla en una compañera inseparable. Carol no era solo una alucinación, era la herencia maldita de su pasado. Me levanté lentamente. Las piernas me temblaban. Volví la vista hacia la casa. En la ventana del segundo piso, la cortina se movió. No podía ser Daniel. Él estaba en el hospital con ella, pero juro que vi una silueta, una figura alta, femenina, observándome. Sentí un nudo en la garganta. Cerré el baúl y lo arrastré hasta el cobertizo. No podía dejarlo allí. Llamé al abogado de la familia, el señor Aguilar, y le pedí que viniera a la mañana siguiente. Tenía que entregarle las pruebas. Pasé el resto de la noche en vela, con la llave en la mano. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios con furia, como si quisiera arrancar la casa de sus cimientos. A las 6 de la mañana, alguien tocó la puerta. Pensé que era el abogado, pero cuando abrí, era un policía. «¿Señora García?», preguntó. «Venimos del hospital». «Su nuera». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó?», pregunté, casi sin voz. «Se escapó hace 2 horas.
Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. ¿Cómo que se escapó? Estaba sedada. Lo estaba, sí, pero engañó al personal. Les dijo que usted la esperaba en casa. El policía siguió hablando, pero ya no escuchaba. Solo pensé en Daniel. Corrí hacia el teléfono, pero la línea estaba muerta. Me asomé por la ventana. En el jardín, las huellas sobre el barro conducían directo al roble. El baúl que había dejado cerrado ya no estaba. Salí corriendo bajo la lluvia. El viento me golpeaba el rostro. Busqué alrededor, pero no quedaba rastro del baúl. Solo un agujero vacío y algo escrito sobre la tierra con ramas. Gracias por abrirlo. El horror me paralizó. Volví a entrar en la casa. Todo estaba en silencio. Subí las escaleras y, al llegar al pasillo, escuché una risa baja, infantil. Venía del cuarto de Sofía, un cuarto que había permanecido cerrado por años. La puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente. Dentro, las cortinas ondeaban y la luz gris del amanecer llenaba la habitación. Sobre la cama, había un vestido pequeño doblado con cuidado y una nota encima. No llores, abuela. Ahora las dos entenderán lo que es el amor eterno. El sonido de pasos detrás de mí me heló la sangre. Giré y la vi. Marcela estaba allí, empapada, descalza, con los ojos vidriosos y una sonrisa vacía. ¿Sabía, suegra?, dijo con voz temblorosa. Carol está muy feliz. Dice que ahora me cree, que usted también la escuchará pronto. Marcela, por favor, di un paso atrás. No hagas esto. No puedo detenerla. Lloró. Ella ya está aquí. Levantó la mano. En ella tenía algo brillante, un cuchillo. En ese instante, un grito cortó el aire. Era Daniel. Había vuelto. Corrió hacia ella y la sujetó por los hombros. «¡Suelta eso! ¡Basta, Marcela!». Ella lo miró con tristeza. Tarde, amor. Muy tarde. Y se clavó el cuchillo en el pecho. Daniel la sostuvo entre sus brazos, gritando. Yo caí de rodillas, sin fuerzas, viendo cómo la sangre se mezclaba con el agua de lluvia que goteaba desde el techo. Ella lo miró por última vez, con una serenidad espeluznante. Ahora, Carol puede dormir. Su cuerpo se desplomó. El silencio fue absoluto. Solo el sonido del viento entrando por la ventana y el llanto ahogado de mi hijo llenando el cuarto. Llamamos a emergencias, pero ya no había nada que hacer. Mientras cubrían su cuerpo, vi algo en su mano izquierda, un trozo de papel arrugado. Lo tomé sin decir nada. Era un dibujo infantil. Sofía sonriendo, tomada de la mano de su abuela. Yo. Las lágrimas me nublaron la vista. La enterraron 3 días después, junto a Sofía. Daniel no dijo una palabra durante el funeral. Solo me tomó del brazo y susurró. Ella ya no me va a perseguir, mamá. Pero yo nunca voy a poder perdonarme. Lo abracé fuerte, con el alma hecha pedazos. Y mientras la lluvia caía sobre las tumbas, supe que la verdadera maldición no había sido Carol, sino el silencio que durante años nadie se atrevió a romper. El día después del funeral amaneció con un silencio imposible. No cantaban los pájaros, no ladraban los perros, ni siquiera el viento parecía atreverse a soplar entre los árboles. La casa, antes llena de voces, ahora era solo un eco triste de lo que habíamos perdido. A veces creo que el alma sabe cuándo algo se ha roto para siempre. Yo lo sentí en mi pecho, un vacío que ni las lágrimas podían llenar. Daniel se encerró en su habitación. No comía, no dormía, no hablaba. Lo único que hacía era mirar una y otra vez el dibujo que encontramos en la mano de Marcela, Sofía y yo, tomadas de la mano. Era como si en ese papel estuviera atrapada toda la inocencia que la vida nos había arrebatado. Yo pasaba las horas en la cocina, preparando café que nadie bebía, caminando sin rumbo por el pasillo, hablando sola. A veces juraba escuchar pasos pequeños en el piso de arriba, o la risa de una niña lejana. Pero cuando subía, no había nadie, solo el aire quieto y el leve aroma a flores marchitas. Los vecinos comenzaron a murmurar. En el pueblo todos sabían lo ocurrido. Algunos me miraban con compasión, otros con miedo, y aunque me dolía, no los culpaba. Si yo fuera ellos, tampoco sabría cómo mirar a una mujer que había sobrevivido a tanto horror. Una tarde, el abogado Aguilar me llamó. «Señora García», dijo con tono grave, «hay algo que necesita saber». «¿Aún queda algo más por descubrir?», pregunté cansada. Marcela dejó un documento legal, un testamento. Mi corazón dio un salto. ¿Un testamento? ¿De qué podría dejar algo? «No lo sé», respondió, «pero creo que debería leerlo usted misma». Nos reunimos en su oficina.
Me temblaban las manos mientras él abría el sobre lacrado. Dentro había una carta escrita con la misma letra de Marcela. A mi querido Daniel, si lees esto, ya no estoy contigo. No escribo para pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. No de mí, sino de lo que me habitaba. Carol nunca se fue, Daniel. Ella me acompañó desde niña, y cuando Sofía nació, la quiso a ella también. Yo intenté detenerla, pero no pude. Cuando encontré la muñeca rota en su cama, comprendí que todo había terminado. Si alguna vez sientes que la oyes, no la llames. Carol solo viene cuando alguien la recuerda. El abogado levantó la vista, serio. Hay una última línea, dijo. Y para usted, Cristina, gracias por cuidar lo que yo destruí. Todo lo que poseo es suyo, pero tenga cuidado con el sótano. No todo está dormido. Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que apoyar las manos sobre la mesa para no caer. ¿Qué significa eso?, pregunté. Aguilar se encogió de hombros. Tal vez una advertencia, o una metáfora. Pero abrió otro sobre. Esto también estaba con la carta. Era una llave, antigua, plateada, con un número grabado. 203. ¿De dónde es?, pregunté. De una caja de seguridad. Banco Nacional. A nombre de Marcela López. Volví a casa con la llave en el bolsillo, sintiendo su peso como una maldición. No quise decirle nada a Daniel esa noche. El pobre apenas sobrevivía. Lo escuché llorar solo en su habitación, susurrando el nombre de su hija una y otra vez, como si invocarla pudiera traerla de vuelta. Pasaron 2 días antes de que reuniera el valor para ir al banco. El gerente me reconoció enseguida. La historia ya se había corrido por todo el pueblo. Con manos temblorosas, abrió la caja 203 y me entregó una carpeta envuelta en plástico. Dentro había fotografías. Una mostraba a Marcela en su infancia, con su madre. Otra, en el hospital psiquiátrico, con una enfermera detrás. Y la última era reciente, de hacía apenas unos meses. En la imagen, Marcela estaba frente al sótano, con el mismo vestido que llevaba la noche del baúl. Pero detrás de ella, entre las sombras, se veía una silueta. No era Daniel, no era yo. Era una figura femenina, borrosa, con una sonrisa torcida. Al reverso de la foto, Marcela había escrito: «Ahora ella tiene rostro». Dejé caer la foto. Mis piernas no respondían. Quise pensar que era un truco de luz, un reflejo, pero no podía negar lo que había visto. Aquella figura estaba mirándome. Esa noche, decidí cerrar el sótano con llave. Puse tablas en la puerta, crucifijos en las paredes, cualquier cosa que me diera una sensación de control. Pero el miedo seguía ahí. A medianoche escuché pasos, lentos, arrastrados, provenían del piso de abajo. «Daniel», susurré, abriendo la puerta de mi cuarto, pero su habitación estaba vacía. Bajé las escaleras con la linterna. El pasillo olía a tierra húmeda. Cuando llegué frente a la puerta del sótano, me detuve. Las tablas estaban movidas. Una de ellas colgaba, astillada, como si alguien la hubiera arrancado con las manos. El corazón me martillaba el pecho. Escuché un susurro detrás de la puerta, una voz femenina, suave, casi dulce. «Cristina, abre, tengo frío». Retrocedí, aterrada. «¿Quién eres?», pregunté, apenas respirando. «Soy yo, abuela», dijo la voz. «Soy Sofía». Las lágrimas me nublaron la vista. «No, no puede ser. Déjame entrar, abuela. Carol dice que tengo que quedarme contigo ahora». El golpe de la puerta fue tan fuerte que la linterna se me cayó. Corrí escaleras arriba, cerré con llave mi habitación y me cubrí la boca para no gritar. Desde abajo, los pasos se hicieron más rápidos, más violentos, golpeando la madera, hasta que de pronto, silencio. Al amanecer, bajé temblando. La puerta del sótano seguía cerrada, pero debajo de ella, en el suelo, había una huella pequeña, de barro, una huella de niña. Me arrodillé frente a ella y comencé a llorar, no sé si de miedo, de locura o de culpa, porque en el fondo, una parte de mí quería creer que realmente había regresado. Nunca he sabido distinguir con certeza el momento exacto en que la razón comienza a resquebrajarse. Quizás fue aquella mañana, cuando vi la huella de barro bajo la puerta del sótano y, en lugar de limpiarla, la acaricié con los dedos, como si temiera borrarla. Era pequeña, perfecta, con la forma exacta de los pies de Sofía. Y aunque la razón me gritaba que era imposible, el corazón, ese traidor, me suplicaba creer.
Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y sobresaltos. Daniel apenas salía de su habitación, refugiado entre cajas de recuerdos que no se atrevía a abrir. Yo, en cambio, me convertí en una sombra que vagaba por la casa. Todo me recordaba a ella: el olor a jabón de flores, la muñeca sin un ojo sobre la repisa, los dibujos enmarcados que ahora parecían mirarme desde las paredes con una ternura que dolía. Pero la paz duró poco. La primera noche, a las 3 de la madrugada, escuché el tintineo de la cajita musical, aquella que encontramos en el baúl. La melodía era suave, la misma que yo solía cantarle a Sofía para dormir. Caminé descalza hasta el salón, con el corazón martillándome las costillas. La caja estaba abierta sobre la mesa, girando sola. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja. El silencio respondió primero, hasta que escuché una risa suave, infantil, que venía del pasillo. Seguí el sonido hasta la escalera. Allí, sobre el último peldaño, vi algo que me cortó el aliento. Una muñeca, no la que conocía. Esta era distinta, nueva, con un vestido blanco impecable y un lazo azul en el cabello. Pero lo más inquietante fue que tenía los mismos ojos color miel de mi nieta. La tomé entre las manos y sentí el corazón acelerarse. En el cuello colgaba una medalla diminuta. La giré y vi grabadas las iniciales S.G. Sofía García. Retrocedí unos pasos. En ese instante escuché la voz. «Abuela, ¿te gusta mi regalo?». Me di vuelta. Nadie. El aire se volvió pesado, como si toda la casa contuviera la respiración. La muñeca cayó de mis manos y rodó por las escaleras, emitiendo un leve gemido, casi humano. Subí corriendo al cuarto de Daniel. «Hijo, despierta», grité golpeando la puerta. «Ella está aquí». Él abrió, pálido, con los ojos hundidos de cansancio. «¿Quién, mamá?». «Sofía». La escuché, la sentí. «Está en la casa». Daniel me tomó por los hombros, suplicante. «Mamá, por favor, no más, ya no puedo con esto». Marcela, Sofía, todas se fueron. «No sigamos reviviendo fantasmas». «No es un fantasma», susurré. «No esta vez». Esa noche no dormimos. Yo permanecí sentada frente a la ventana, mirando el jardín. A las 4, el viento sopló con una fuerza extraña. El roble se movía como si algo lo empujara desde abajo. Y entonces la vi, una silueta pequeña, de vestido blanco, cruzando lentamente el jardín, descalza, con el cabello suelto y los brazos extendidos. Caminaba hacia el roble. Corrí escaleras abajo sin pensarlo. Abrí la puerta y el aire helado me golpeó el rostro. «Sofía», grité, temblando. «Sofía, mi amor». La figura se detuvo, volteó apenas el rostro, y en la penumbra juro por mi alma que vi sus ojos, los mismos, dulces y enormes, que me miraban cuando me decía «Te quiero, abuela». Pero su sonrisa no era humana. «Ven conmigo», dijo con voz suave. «Carol quiere verte». Di un paso atrás. «No, tú no eres Sofía». «Claro que sí», respondió, ladeando la cabeza. «Ella vive aquí ahora, en ti». De repente, el suelo tembló bajo mis pies. El tronco del roble crujió, y una raíz emergió de la tierra como si algo debajo intentara salir. Corrí hacia la casa, pero una fuerza invisible me empujó al suelo. Escuché risas, no de niña, sino de muchas voces, mezcladas, distorsionadas, como si surgieran desde dentro de la tierra misma. Me levanté a duras penas y logré cerrar la puerta. Pasé el pestillo, jadeando. Daniel bajó corriendo, alarmado. «¿Qué pasa? Mamá, estás empapada». «Ella está allá afuera», dije entre sollozos. «Está bajo el roble». «¿Quién? Sofía o lo que queda de ella». Mi hijo me abrazó con fuerza. «Mamá, basta, no digas eso. Todo esto te está enfermando». Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en la garganta, porque detrás de Daniel, en la ventana, vi su reflejo. La silueta de la niña aún estaba allí, observándonos, sonriendo, con los ojos fijos en mí. Al día siguiente, Daniel decidió vender la casa. «No podemos seguir aquí, mamá. Este lugar nos está destruyendo». Yo no respondí. Solo asentí, aunque en el fondo sabía que era inútil. Hay cosas de las que no se puede huir. Esa tarde, mientras empacábamos cajas, escuché que el televisor se encendía solo. La pantalla mostraba interferencia, pero entre los ruidos se escuchaba una voz. «Abuela, no te vayas. Todavía tengo que enseñarte algo». El televisor se apagó con un estallido,
Corrí a la cocina. Sobre la mesa había una foto que no estaba antes. Yo, Daniel, Sofía y Marcela. Pero en la imagen, las dos últimas estaban tachadas con marcador negro, y en la esquina inferior alguien había escrito con letra infantil: «Falta una». Solté la foto temblando. No necesitaba preguntar a quién se refería. Esa noche soñé con el sótano. En el sueño, bajaba las escaleras y la puerta estaba abierta. Dentro, la habitación estaba llena de juguetes, y Sofía me esperaba en el centro, con su vestido blanco. «Abuela, no llores», me dijo. «Ahora Carol quiere estar contigo, para que nunca más estés sola». Desperté gritando. Daniel corrió a mi habitación, pero cuando encendió la luz, sobre mi cama había algo que me dejó helada. La muñeca del vestido blanco, en su cuello, la medalla con las iniciales de Sofía, y colgando de su brazo, una llave dorada. Era la misma llave que Marcela había mencionado en su carta. Al tomarla, sentí una vibración leve, como si el metal latiera. En ese momento, comprendí algo terrible. El ciclo no había terminado. Carol no buscaba a Marcela ni a Daniel, me buscaba a mí, porque ahora yo era la última en la línea. Esa noche supe que no podía huir. Hay sombras que no se disuelven con la distancia, sino que caminan contigo, esperando el momento de volver a hablarte. Tomé la linterna y la llave. Bajé las escaleras en silencio, descalza, con el corazón golpeando el pecho como un tambor. El sótano me esperaba, envuelto en oscuridad y en un olor antiguo, a tierra húmeda y a recuerdos podridos. Metí la llave en la cerradura. Giró con un clic suave, casi amable, como si siempre hubiera estado esperando mi mano. Empujé la puerta y el aire me golpeó el rostro, frío, inmóvil, como si no perteneciera a este mundo. Allí estaba el baúl, cerrado otra vez, y frente a él, Sofía. Su vestido blanco brillaba débilmente, y su rostro parecía hecho de luz y sombra. Sonrió, pero sus ojos no eran los de una niña. «Abuela», susurró, «Carol dice que ya puedes descansar». «¿Qué quieres de mí?», pregunté temblando. «Que la escuches, solo eso». La luz de la linterna parpadeó. Una figura se formó detrás de Sofía, alta, delgada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su voz era como un suspiro que salía de la tierra. «Cristina», dijo, «nosotras nunca dejamos de ser madres. Tú sabes lo que es perder». Las lágrimas me quemaron los ojos. «Sí», murmuré, «lo sé. Pero tú destruiste lo que amabas». La sombra extendió la mano. «Y tú también lo harás, si sigues aquí». De pronto, todo se volvió viento. Las paredes se estremecieron, los objetos cayeron y la linterna se apagó. Grité, pero mi voz no salió. Cuando abrí los ojos, estaba sola. El baúl abierto. Dentro, solo una foto. Sofía sonriendo, abrazada a mí. Nada más. Subí las escaleras con las piernas temblando. Afuera amanecía. Daniel dormía en el sofá, exhausto, y por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. Clavé la puerta del sótano para siempre, y mientras el sol entraba por la ventana, entendí la verdad. Carol no era un fantasma, era el dolor, el nuestro, el de todas las madres que no pudieron salvar lo que más amaban. Respiré hondo. El silencio ya no daba miedo. Había terminado. El tiempo ha pasado, pero todavía puedo sentir el eco de aquella noche cuando cierro los ojos. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, me parece escuchar la risa de Sofía mezclada con la voz de Marcela, como si el amor y el dolor se hubieran fundido en un mismo susurro. Ya no temo al silencio. Aprendí que no siempre significa ausencia. A veces, el silencio es la forma que tienen los que amamos de seguir acompañándonos. Daniel se mudó lejos, buscando comenzar de nuevo. Me llama cada semana, y aunque en su voz aún habita la culpa, poco a poco he aprendido a perdonarlo. Ninguno de nosotros salió ileso, pero seguimos de pie, porque incluso en las historias más oscuras hay algo que sobrevive, la esperanza. Cada mañana abro las ventanas, dejo que la luz entre y respiro profundo. Y en ese instante sé que la casa ya no está maldita, solo guarda memorias. Algunas dolorosas, otras hermosas, pero todas mías. He guardado la foto de Sofía sobre mi mesa. Ya no lloro al mirarla. Sonrío, porque de algún modo sé que ella también me sonríe desde donde está. Y así vivo, en paz, con el alma ligera, con el corazón lleno de nombres que nunca morirán. Si esta historia te conmovió,
Te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al video. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más relatos como este, intensos, humanos y llenos de emoción. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué parte de la historia te llegó más al corazón. Aquí, cada día, compartimos nuevas historias, porque en cada silencio hay una voz que merece ser escuchada.